¿Ya estamos en vivo? Sí, dale. ¿Ya? Ok. Sí, Bueno, empieza. saludos a todos. ¿Qué tal? Una vez más, saludándole de aquí desde el canal Apologética de tu Fe, canal 100% neutral, donde pues participan diferentes posturas religiosas y vienen a defender su fe. En esta ocasión me acompañan dos amigos, eh, el cual van a llevar a cabo un debate, el cual lleva el tema, es el Espíritu Santo en persona, es el tema que vamos a estar debatiendo en esta tarde, cuando son las 2:45 hora mexicana. Por un lado estará Henry James, que él pertenece a la Iglesia del Camino, y por el lado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estará el joven Dani Chacón, desde el país de Costa Rica. Y bueno, el formato de este debate va a ser el siguiente: cada uno va a tener 1 minuto para presentarse, 15 minutos de exposición, 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, 5 minutos de resumen o refutación, también pueden emplearlo de esa forma. Y también vamos a tener 1 minuto para despedirnos de este debate sin tener ya nada que decir, pues ya el debate hasta ese momento habrá terminado. Bueno, ya habiendo dicho esto y habiendo aclarado lo que es el formato y todo, vamos a dar paso a lo que es la presentación de ellos, que se presenten con sus propias palabras. Vamos con la presentación de Henry James. Adelante, Henry. Bueno, un saludo de gracia y paz tanto a mi oponente Dani Chacón como también al moderador Alex León y también a todas las personas que se encuentran eh, viendo este debate en vivo y en directo o también en diferido. Eh, pues espero que este debate sea de gran edificación para cada uno de los oyentes. Tenemos diferentes posturas, diferentes entendimientos de las Sagradas Escrituras en cuanto a el Espíritu Santo se refiere, pero como es de costumbre, siempre les digo, saquen una libreta, su lapicero, esfero o bolígrafo, tomen apuntes y saquen sus propias conclusiones. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí presente en este debate. 1 minuto exactamente. Muy bien, Henry, gracias. Ahora vamos con lo que sería la presentación de Dani Chacón. Vamos, Dani, tienes 1 minuto, adelante. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Dani Chacón, como ya lo mencionaba Alex. Soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Costa Rica. Bueno, el propósito de siempre cada estudio de la palabra de Dios es encontrar la verdad, siempre desde el respeto, siempre desde una postura amistosa. Y entonces quiero que ese sea el propósito de este debate, o sea, que podamos aprender juntos. Quiero aprender del señor James, y bueno, poder dar un poquito de mí para que él aprenda también de mí, o sea, y poder aprender los dos y llegar a un buen consenso. Muy bien, Dani, gracias. Bueno, les recuerdo, ¿verdad?, que evitemos el ataque personal, el ad hominem. Creo que estamos preparados, creo que cada quien conoce su doctrina y sabe cómo defenderla. Al igual les voy a avisar cuando le falten 2 minutos, ya sea en la refutación o en la exposición ahorita, que van a tener cada quien. Muy bien, Henry, si ya estás listo, enciéndeme tu micrófono. Vamos a empezar con tus primeros 15 minutos de exposición. Tengo el cronómetro en 0. No sé si me escuchas, Henry. Henry, ¿me escuchas? Dani, ¿tú sí me escuchas? Ok. Henry, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. Ok. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, muy bien. Listo. Aquí venimos pues a entablar un debate con mi oponente Dani Chacón, ¿sí?
Como dije anteriormente, tenemos diferentes posturas en cuanto al Espíritu Santo, ¿sí? Él tiene que demostrarme, pues, a lo largo de este debate que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y yo le voy a demostrar, pues, a lo largo de este debate, que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios, ¿sí? Bueno, muy bien. Esta enseñanza de que el Espíritu Santo es una persona o la tercera persona divina o de una Trinidad, ¿m? Era desconocida para los apóstoles, para la iglesia cristiana primitiva. ¿M? Fue en el siglo IV, ¿sí? A principios del siglo IV, cuando muchas personas, ¿sí? Autodenominadas teólogos, apologistas o los llamados padres de la fe, empezaron pues a investigar o a expresar sus propias opiniones personales acerca del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, es importante entender que en el Concilio de Nicea, en el año 325, se discutió, sí, unos a favor y otros en contra en cuanto a la consustancialidad de Jesucristo con el Padre, pero no se dijo nada acerca del Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, fue, no fue sino hasta en el Concilio de Constantinopla que fue convocado por el emperador Teodosio en el año 381, cuando se discutió acerca de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Mm? Por supuesto que habían opiniones diferentes, ¿no? Unos estaban a favor de que el Espíritu Santo no era una persona, sino el poder de Dios. Otros los llamaban, a esos primeros se les llamaba los neumatocos, y los otros pues venían de una postura también, venían discutiendo de que el Espíritu Santo era una persona divina. Algo que es muy importante tenerlo en cuenta. 56 años atrás, en el año 325, nadie habló absolutamente nada acerca de eso, porque ya todo el mundo sabía lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En este concilio de Constantinopla, se reunieron todos los obispos de esta iglesia naciente de católica, y los que pertenecían a las diócesis orientales, y la mayoría afirmó que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, pues el emperador Teodosio pues, estuvo de acuerdo con la decisión que se tomaba. La resolución fue tomada por ese concilio, convocado por el emperador Teodosio, es: el Espíritu Santo Dios consustancial con el Padre y con el Hijo, y por lo tanto recibe la misma adoración y gloria. Pero este dogma fue desconocido, no solamente por Cristo y los apóstoles, sino también por muchos de los padres posapostólicos que surgieron un poco después de la muerte del último apóstol Juan, ¿sí? Entonces es muy importante entender las raíces históricas de esta doctrina religiosa que se está enseñando, o que se ha enseñado como un dogma de fe principal junto con la doctrina de la Trinidad, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, la Iglesia Católica Romana inventó en el siglo IV que el Espíritu Santo era una tercera persona divina y que dicho Espíritu debía ser adorado y glorificado. Pero ¿será cierto esto? Nosotros como cristianos debemos utilizar la Biblia como fuente de autoridad suprema y divina. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad, ¿cierto?
Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras al respecto en cuanto a lo que es el Espíritu Santo? Tomen apuntes, y mi oponente también me gustaría que tomara apuntes para que se dé cuenta que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Bueno, de acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo es, según Juan 20:22, el soplo que procede de Jesús. En Juan 20:22, Jesucristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le sopló nuestro Señor Jesucristo? Es la pregunta que surge ahí. ¿Será que le sopló un poder, una energía? ¿O será que le sopló la tercera persona de la Trinidad? Eso es algo que debemos preguntarnos, ¿no? Debemos utilizar, sí, cuando estudiamos la Biblia debemos estudiarla con entendimiento. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesucristo sopló sobre sus discípulos Espíritu Santo. ¿Le sopló una persona? No, le sopló el poder que emanaba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, el primer concepto, la primera definición que nos presenta la Santa Palabra de Dios es que el Espíritu Santo es el soplo que procede de Jesús. Bueno, también la Biblia nos enseña cuando leemos algunos textos como Lucas 1:35, Lucas 24:49, Hechos 1:8, Efesios 6:10, nos enseña que el Espíritu Santo no es una persona, sino el poder de Dios. Lucas 1:35, leámoslo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate, el poder, el Espíritu Santo se le compara con el poder de Dios. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Uy, ahí no dice que serían investidos de la tercera persona de una Trinidad. Ahí dice que serían investidos de poder desde lo alto, Lucas 24:49. Y cuando leemos Hechos 1:8, que es una referencia cruzada de este pasaje, entendemos a qué se refería Lucas al hablar de este poder desde lo alto, ¿no? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo, la Biblia siempre lo asocia con poder, no con personas. Efesios capítulo 6, el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Uy, mire, ¿sí ve? Entonces, el poder de su fuerza es lo que es el Espíritu Santo, ¿sí ve? El poder de Dios. Muy importante tener, pues, esto en cuenta, ¿no? Por medio de ese poder fue que Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tan solo es necesario comparar estos dos textos de Romanos 8:11 y Efesios 1:19-20 para darnos cuenta de que es así. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Bueno, de pronto los trinitarios, como pronto mi oponente, al leer este texto pensarán en una persona, ¿cierto? Pero la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿cierto? En Efesios 1:19-20 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces ahí es donde entendemos, al leer Efesios 1:19-20, entendemos a qué espíritu se refería Romanos 8:11. No a una tercera persona divina, sino al poder de la fuerza de Dios. Fue con ese poder que Dios
resucitó. Pues ¿a quién? A su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, muy importante eso. Ya hemos visto los conceptos que nos presenta la Sagrada Escritura. Primero, ¿cuál es el primero? Pues el soplo que procede de Jesús. Segundo, el poder de Dios. Ahora, mire, presten atención en la tercera definición que nos da la Biblia acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Por ejemplo, cuando leemos Lucas capítulo 11, el verso 20, Lucas 11, 20, vamos a leerlo, las Sagradas Escrituras. Lucas 11, el verso 20 nos dice lo siguiente: pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cierto? Bueno, y alguien dirá, bueno, el dedo de Dios, sí, el poder de Dios, ¿cierto? Pero Mateo 12, 28 nos enseña cuál es ese dedo de Dios. Mateo 12, 28 dice lo siguiente: pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces ahí entendemos que el Espíritu Santo es el dedo de Dios, o en otras palabras, el poder de Dios. El dedo de Dios, con el dedo de Dios fue que Dios escribió las tablas de piedra de los 10 mandamientos, y eso lo debe entender muy bien Dani, que es adventista y predica mucho ese tema, ¿no? Sí, entonces, ¿el dedo de Dios qué es? Pues el poder de Dios, así de sencillo. El Espíritu Santo también es una cualidad espiritual. Por ejemplo, cuando leemos 2 de Corintios, capítulo 6, el verso 6, mire lo que dice, se presenta, pues se menciona el Espíritu Santo dentro de otras cualidades espirituales. Dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Ves? Si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces ¿por qué se le nombra dentro de otras cualidades espirituales? Como pureza, ciencia, longanimidad y amor sincero. Luego, ¿no indica esto que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien una cualidad espiritual de la cual todo cristiano se debe llenar? Eso es algo en lo que debemos... 2 minutos, Henry. Gracias. Bueno, entonces, muy importante, pues, comprender esto a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en Pentecostés, Hechos capítulo 2, 4 dice que los discípulos se llenaron del Espíritu Santo. La pregunta que yo le haría a Dani para que me la responda la refutación es, ¿se llenaron ellos de una persona, de la tercera persona de la Trinidad, o del poder de Dios? Sí, quizás de pronto, quizás más adelante, pues Dani dirá, no, pero es que el Espíritu hace esto y aquello, pero lo que se debe entender es que la Biblia es un libro rico en lenguaje literario. Y dentro de ese lenguaje literario tenemos la figura literaria de personificación o prosopopeya, en la que se le atribuyen características, cualidades, acciones o sentimientos propios de las personas a seres inanimados o abstractos, como por ejemplo al poder de Dios, ¿no? Sí. Tan solo unos ejemplos. Los valles hablan y cantan. Los valles no son una persona para hablar y cantar. El campo se goza y los árboles se alegran. Salmo 96, 12. Pero el campo y los árboles no son personas para gozarse y alegrarse. Los ríos mueven las manos, los montes se gozan. Salmo 98, 8. Pero ¿quién dijo que los ríos tienen manos y los montes son personas para alegrarse? Los cipreses y los cedros hablan y se gozan. Isaías 14, 8. Pero ellos no son personas para hablar y gozarse. El pecado engaña y mata. El pecado y la gracia reinan. ¿Ven? Es muy importante entender el lenguaje literario en la Biblia, de la prosopopeya o personal. Tiempo. Ya, se acabó el tiempo. 15 minutos exactamente.
Voy a poner mi cronómetro en 0 para dar comienzo a lo que sería la exposición de Dani. Enciéndeme tu micrófono, Dani. Apágame tu micrófono, Henry, por favor. Estoy prendido, sí. Dani, ¿estás listo? Sí. Ok. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias. Muy Adelante, buena. Dani. Le agradezco la exposición al hermano Henry. Apunté ahí algunos puntos muy interesantes de los cuales quisiera volver. O sea, sinceramente aprendí bastante con esa exposición. Le felicito. Bueno, el tema que es bastante curioso, ¿el Espíritu Santo es una persona, sí o no? ¿Por qué? Leí un artículo, o sea, antes en la mañana, repasando el tema, que decía que no es una persona, que es Dios. O sea, porque persona se está refiriendo más que todo a un término humano, por así decirlo, a alguien con cuerpo. Lo podríamos cambiar es al si el Espíritu Santo tiene personalidad, sí o no. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos firmemente que el Espíritu Santo tiene esa personalidad, que es un ser pensante, que es un ser vivo, por así decirlo, y que tiene esa capacidad. La primera capacidad que nosotros notamos en cualquier ser vivo, en cualquier persona pensante, ser inteligente, por así decirlo, es la de tomar decisiones. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 28, narra de la siguiente manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas que sean necesarias. O sea, le ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, está igualando la capacidad de raciocinio del Espíritu Santo con la de nosotros, al menos lo está comparando. Otro pasaje que nos habla de que el Espíritu Santo tiene capacidad de decisión o tiene capacidad de voluntad es 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, que narra de la siguiente manera: porque todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea, tiene esa capacidad de persona, o sea, esa capacidad de decisión que es vital para cualquier ser humano pensante, por así decirlo. Y nosotros creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que pensar y que creer que, o sea, Dios también tiene esa libre decisión y ese libre pensamiento. Por otra parte, podemos leer otro pasaje que se encuentra en Hechos, el capítulo en Hechos capítulo 13, versículo 2 y 4, pasaje bastante particular, pasaje bastante interesante. Dice: un día, mientras están celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, o sea, apárteme para mí a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. O sea, el Espíritu Santo habla. Versículo 4. Así enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces el Espíritu Santo aparta a las personas, según este pasaje. Otro pasaje interesante que nosotros podemos ver es Efesios 4. Vemos que el Espíritu Santo tiene emociones, Efesios 4:30, bueno, que lo podemos ver casi que de memoria, es un pasaje muy conocido: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no contristar, no entristecer. Y esto es una referencia también al libro de Isaías, los que dicen que esto no viene en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 63, versículo 10, vamos a leerle este pasaje, sí. Isaías 63, versículo 10, que narra de la siguiente manera: sin embargo, fueron rebeldes e entristecieron a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, entristecieron. Otra de las funciones humanas, características humanas que se le da al Espíritu Santo, y lo escribe Pablo en sus cartas, es Romanos capítulo 8, versículo 27,
en donde dice 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que viene aquí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una cualidad humana en la cual él puede interceder por cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo nuevamente se le dan características humanas. El libro de Hechos, de hecho, sonó bien eso. El libro de Hechos viene muchas referencias de que el Espíritu Santo habla, de que el Espíritu Santo manda, que el Espíritu Santo determina. Por ejemplo, en el libro de Hechos, versículo 16 dice que el Espíritu Santo les prohibió, por medio del Espíritu Santo, predicar la palabra en Asia. También se le llama consolador, que, o sea, es un detalle muy interesante, porque en el libro de Isaías, el capítulo 51, en el libro de Isaías, capítulo 51, el versículo 12 dice de la siguiente manera: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre? ¿Y qué es el mortal al hombre que solo es sierva? Versículo 15, porque yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, cuyo nombre es el Señor tu Dios Todopoderoso. O sea, se le llama a Dios consolador y al Espíritu Santo se le llama consolador. Misma palabra que se utiliza en Primera Juan capítulo 2, versículo 1, para referirse a Cristo, cuando se le traducen ahí como abogado, que la palabra es la misma, Paráclito. Vemos entonces a través de toda la Biblia, vemos a través de de todo, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Es una extensión de Dios? No. ¿Cómo les explico? Esto lo podemos ver en el bautismo de Cristo. Dice que cuando Cristo se bautizó, dice que Él descendió a las aguas y que Él subió y que del cielo descendió el Espíritu Santo como paloma. No es que sea una paloma, sino que era en forma de paloma, y que se oyó arriba una voz. Entonces ahí vemos que están las tres personas de la deidad. Ahora bien, una última pregunta a responder, que no llevo el tiempo, se me olvidó. Una última pregunta a responder: si al Espíritu Santo se le llama a Dios. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás te ha llenado tu corazón para inducirte a mentirle al Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo no es una cosa inanimada, no es solamente poder, sino que se le puede mentir y quedarte y comparte el precio de la heredad. Teniéndola no queda para ti, y vendiéndola no es santo potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. También, o sea, un detalle importante, ya que veo que no me han dado la alerta y veo que queda más tiempo. Estaba corriendo bastante. Vamos a regular un poquito. El Espíritu Santo tiene otras características muy humanas. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16, que es otro pasaje muy, 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 muy interesante. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Se le llama otro consolador. Versículo 26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo hace recordar. Capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el consolador que os enviaré del Padre, o sea, es alguien externo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. O sea, el Espíritu Santo testifica. El capítulo 16, versículo 8 dice que el Espíritu Santo convence, que habla, oye y guía, según el versículo 13 del capítulo 16, glorifica, toma decisiones, toma lo que es de Cristo, entre otros. Otro ejemplo de que el Espíritu Santo es una persona lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1,
cuando dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán su fe. O sea, ese pasaje se está refiriendo claramente, o sea, dice el Espíritu dice, o sea, el Espíritu profetiza también. Entonces los apóstoles estaban conscientes de que el Espíritu Santo era una persona, o sea, que tenía personalidad, que tenía no era una fuerza activa que ahí está, que se mueve de sola voluntad, sino que es una persona que está guiando, que tiene esa personalidad y se le da pinta con muchos factores humanos. Bueno, oí algunos detalles porque corre un poquito, pero esa ha sido mi exposición. Que el Señor les bendiga. ¿Listo, Alex? Alex se fue a comer unos churros. ¿Ya terminaste, Dani, Alex, con tu exposición? Sí. Ya terminó. Te quedan 5 minutos, no sé si los quieres ocupar o ahí le dejamos. Dejémoslo ahí. Yo creo que fuimos claros. Ok, entonces ahí le dejamos, muy bien. Vamos ahora a lo que sería la refutación. Gracias a ambos por excelente participación en cuanto a lo que es la exposición. Ahora vamos a la faceta de las refutaciones. Vamos con los primeros 10 minutos de Henry James. Para su refutación, Henry, tienes 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Tu micrófono está apagado, Henry. ¿Está muteado? Ok. Espera, empieza otra vez, por favor. Empieza otra vez. ¿Ya? Sí, sí. ¿Me avisa? Henry, ya te mandé el link Listo, para que gracias. lo compartas en los grupos. Listo, gracias. Ok, en cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Listo, bueno, ¿ya me escuchan? Tienes 10 minutos a partir de ahora, adelante. Listo. Bueno, entonces vamos a Comienza. empezar con el primer texto citado por Dani para defender su posición de que el Espíritu Santo es una persona. Él me citó Hechos 15:28, donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, pues la conclusión a la que llega Dani es que, pues, como en el texto se expresa o es vertido de esta forma, entonces él dice que el Espíritu Santo tiene capacidad de raciocinio. Bueno, pero lo que Dani desconoce es que en este pasaje, pues, estaban hablando los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén y dijeron que le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no imponer a los gentiles esas cargas, ¿no? Sí, eso fue en el contexto del concilio de Jerusalén. Obviamente, pues los apóstoles y los ancianos como judíos que eran estaban utilizando lo que hablé anteriormente, pues en mi argumentación, esa figura literaria de personificación o prosopopeya para referirse al Espíritu Santo, porque ya demostré claramente que es el poder del Altísimo, ¿no? Entonces, ellos mencionaron al Espíritu Santo, ¿sí? De esta forma, utilizándose el lenguaje literario, como si se tratara de una persona, pero sin serlo, ya que ellos sabían muy bien que el Espíritu Santo es el poder o la energía que emana de Dios Padre, ¿no? Esta doctrina de que el Espíritu Santo tiene mente y que tiene capacidad de raciocinio, como lo acaba de mencionar Dani, era desconocida para los apóstoles. Sí, entonces muy importante pues entender esto, ¿no? A la luz del contexto bíblico. Después Dani me citó otro pasaje, Él me citó otros pasajes como por ejemplo Hechos capítulo 13, versos 2 y 4, ¿no? Donde dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es otro pasaje más donde el Espíritu Santo se le personifica, ¿sí? Es decir, a ese poder de Dios se le personifica.
Pero como ya demostró anteriormente, el hecho de que se diga que está hablando no significa que sea realmente una persona literal. Simplemente, Dani, el texto está utilizando una vez más la figura literaria y bíblica de personificación para referirse al poder de Dios. ¿Ah? ¿Ves? Por ejemplo, muchas veces nosotros escuchamos que la radio dice que mañana va a llover, ¿cierto? Eso no significa que la radio sea una persona literal que habla. ¿Ah? El que habla es un locutor por medio de la radio. ¿Mm? Lo mismo significan pues esos pasajes que Dani ha acabado de citar, ¿no? ¿Mm? Quien realmente habla es el Dios Padre, ¿sí? Utilizando pues su poder, su energía, ¿ah? O el poder de su fuerza que es su Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces después Dani cita también otro pasaje de las Sagradas Escrituras, que es Efesios capítulo 4, el verso 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces Dani dice, sí, ve, mire, si el Espíritu Santo no fuera una persona, entonces no se entristecería o no se contristaría. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos entender el lenguaje literario, ¿sí? Y no solamente la Biblia es rica en personificaciones, muchas otras figuras literarias, símil, comparación, metáforas, etcétera. Y eso es lo que muchas veces, pues, no se entiende al momento de hacer la exégesis de un pasaje, ¿no? ¿Mm? Entonces, lo que Pablo hizo aquí fue personificar, pues, al poder del Altísimo. ¿Ah? Pero Pablo sabía muy bien que el Espíritu Santo de Dios no es ninguna tercera persona divina, sino el poder del Altísimo, como lo dije anteriormente. Incluso el mismo apóstol Pablo, él fue el que escribió a los Efesios y él dijo, por lo demás, hermanos, fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Para el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios era el poder de la fuerza de Dios, ¿cierto? ¿Ah? Pablo también comparó al Espíritu Santo de Dios con un sello, fíjense, y un sello no es una persona literal. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina literal o un ser, como lo llama Dani, y como enseña también la iglesia romana, ¿ah? Y el resto de iglesias de la cristiandad, entonces Pablo jamás habría comparado pues al Espíritu Santo con un sello. En el mismo contexto se habla de sello, ¿no? ¿Ves? Fuiste sellados para el día de la redención. ¿Mm? Bueno, muy importante pues entender esto a la luz del contexto bíblico, ¿cierto? ¿Mm? También Dani me citó el texto de Romanos 8:27, ¿ah? Donde dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ah? Después el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Dani dice, sí, ve, mire, el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cierto? Pero de pronto quizás lo que no ha entendido de pronto Dani es que aquí no se está refiriendo pues al Espíritu Santo de Dios o al poder del Altísimo como tal, sino se refiere, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el Apocalipsis dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ese Espíritu es nuestro Señor Jesucristo, que en estos momentos es un Espíritu dador de vida, un Espíritu vivificante, ¿cierto? Ahí no dice Espíritu Santo. Entonces ahí de pronto es una exégesis que de pronto Dani está haciendo del pasaje para acomodarlo pues a su creencia, ¿no? ¿Mm? Dani, si lees atentamente verás que se refiere solamente a Jesucristo, el cual es llamado por Pablo Espíritu vivificante en 1 Corintios 15:45. Y no solo eso, sino que intercede por nosotros, el único que intercede por nosotros en el cielo es el Señor Jesucristo, jamás el Espíritu Santo. ¿Sí? Y mire, anota estos textos. Apocalipsis 2:7
el verso 11, 17, 29, Apocalipsis 3, el verso 6, 13, 22, ¿sí? Se menciona lo que el Espíritu dice a las iglesias, y ese Espíritu es Jesús, ya que fue Jesús quien dio estos mensajes a las 7 iglesias. 2 minutos, Gracias, Henry. gracias. 2 minutos. El Espíritu Santo no dio ningún mensaje pues a las 7 iglesias, fue solamente Jesucristo, el Espíritu vivificante. Es Jesucristo quien nos ayuda en nuestra debilidad y nos fortalece. Es Jesucristo quien intercede por nosotros en el cielo. Mira, en Romanos 8:34 lo dice, que intercede por nosotros es Jesús, no el Espíritu Santo o el poder de Dios. Solo Él es nuestro abogado, según 1 Juan capítulo 2, verso 1. Entonces, muy importante, pues, entender esto, pues, a la luz del contexto bíblico, Dani. También Dani me citó el pasaje de Hechos capítulo 5, el verso 3 y el verso 4, donde dice, y dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces Dani dice, mire, sí, el Espíritu Santo se le puede mentir, y no solamente a él, si que le miente al Espíritu Santo, le está mintiendo a Dios, ¿sí? Pero en ese pasaje se dice que Ananías había mentido al Espíritu Santo y después dice que había mentido a Dios. Y en el verso 9 leemos que ese Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Hay que leer el contexto. Entonces observe, Dani, que el texto no dice por ninguna parte que Ananías había mentido a la tercera persona divina de la Trinidad, sino que había mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. Pues cada vez que el libro de los Hechos habla de Dios, siempre se refiere al Padre Celestial, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo entienda, Dani. Al Padre se le llama Dios. Por lo tanto, cuando Hechos 5 dice que Ananías había mentido a Dios, se está refiriendo solamente al Dios Padre, ¿sí? Y no, pues, a ninguna tercera persona de la Trinidad, como usted acaba de argumentar. Listo. Tiempo. Muy bien, 10 minutos exactamente de parte de Henry James. Ahora vamos con la primera refutación de Dani Chacón. ¿Estás listo, Dani? Sí, estamos listos. Ok. Bueno, tienes 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Voy a refutar principalmente el argumento primero que dio Henry, pero sí quisiera hacer una alusión a lo que le está mencionando ahorita. Bueno, primero quiero leer un pasaje que me parece interesante que no leí antes, que es Mateo capítulo 12, versículos 31, 32, que se me olvidó. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que blasfema contra el Hijo del Hombre se le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Ok. Don Henry, en primer lugar y en su primera oración, él dice, creo que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Quisiera leer el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13, dice, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz al confiar en Él, para que ondéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en realidad fuera el poder de Dios, entonces ese pasaje fuera redundante porque dijera el poder del poder, o sea, literalmente. Otro pasaje importante para esto es 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, son dos cosas diferentes. Espíritu y poder. El Espíritu Santo, o sea, trae poder consigo mismo. El Espíritu Santo trae ese poder, pero no se menciona, por así decirlo, que el Espíritu Santo sea como tal solo poder, o sea, se le compara con poder. El hermano Henry, bueno, un detalle interesante, que lo busqué ahí rapidísimo, dice que fue hasta el siglo XIV que se empieza a creer que el Espíritu Santo es una persona, pero bueno, encontré una cita hasta el siglo IV, sí, perdón. Pero encontré una cita de Clemente de Roma, Clemente Romano en el año 98, que él dice que el Espíritu Santo es una persona
y habla de la fórmula bautismal inclusive, que en la fórmula bautismal se evidencia que hay 3 personas diferentes. Ok, Don Henry en su refutación, que no quería meterme mucho en eso porque quisiera hablar un poquito más de eso en mi parte, habla de que, o sea, cuando habla de las capacidades del raciocinio y todo eso son metáforas, pero a mí sinceramente me parecen más metáforas eso del soplo, me parece más metáfora del poder que se le llama el poder de Dios, o sea, para mí es más metáfora eso que una afirmación consensuada en el pasaje que habla de que el Espíritu Santo habla y todo eso, pero ahorita vamos a ver más sobre esa parte. Lucas 1:35, pasaje importante que leyó Don Henry para decir que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero vamos a leerlo en detalle. Lucas 1:35 dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Son 2 cosas diferentes, no son la misma cosa, son 2 cosas diferentes. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo sea el poder del Altísimo, porque claramente los está identificando. Que el Espíritu trae consigo poder, entonces podemos decir que podemos decir en esa parte que sí es cierto. Por eso es que en Lucas 24, otro pasaje que mencionó Don Henry, en Lucas 24, habla que somos investidos del poder de lo alto con el Espíritu Santo. Igual con Hechos, o sea, el Espíritu Santo trae poder. Que el Espíritu Santo entre en nosotros. Hay un pasaje muy claro, o sea, vamos a leerlo, Juan capítulo 4, versículo 24, donde lo narra de la siguiente manera. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Cuando nosotros leemos Lucas 24, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, dice, oh, un espíritu, así dicen. Pero ¿qué es lo que dice? El espíritu no tiene ni carne ni hueso. Miren que soy yo. Entonces, no podemos dudar o sea, cómo es el cuerpo del Espíritu Santo, porque son cosas que como le explicó, no se dan a entender claramente en la Biblia. Pero lo que sí podemos ver es que tiene personalidad. Otro pasaje que mencionaba que el Espíritu Santo es el dedo de Dios y, o sea, ya yo no sé qué más metáfora puede hacer eso sobre el Espíritu Santo, sinceramente. O sea, esto sería el Espíritu Santo, el dedo de Dios. Es una metáfora. Es una metáfora para decir que el poder que escribió los mandamientos en el Sinaí es el mismo poder que tenemos nosotros a disposición y el poder que tuvo Cristo a disposición cuando hacía sus milagros. Eso claramente, o sea, dice que es una metáfora. ¿Fueron llenos del Espíritu Santo las personas? Sí, fueron llenas del Espíritu Santo. Pero nosotros, dice que Cristo, el apóstol Pablo utiliza mucho esta analogía, que Cristo habita en nosotros, que Cristo está entre nosotros. Por ejemplo, para don Henry, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Así lo dice, habitaré en ellos. Jesús está en nosotros, vive diciendo Pablo. Pero vamos a ver cómo es que nosotros somos, Cristo vive en nosotros y cómo es que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué medio? Por medio de la fe. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice que habite Cristo por la fe en vuestro corazón para que arraigados y fundados del amor podáis comprender bien todas las cosas. Entonces, nosotros somos llenos del Espíritu Santo por fe. No como literal, sino que es algo por medio de la fe. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, literalmente, tendríamos que decir también bajo la misma lógica que Pablo, que cada creyente vive Cristo literalmente en ellos, lo cual es incorrecto. Y que el Padre también vive literalmente en ellos, lo cual es incorrecto, sino que es mediante la fe. Vamos a ver qué otros puntos tengo por acá apuntados. Vamos a ver, el Espíritu Santo es una cualidad espiritual, en efecto, o sea, es una cualidad.
se puede describir como una cualidad porque el Espíritu Santo es esa fuerza que nos ayuda a vencer. No que sea solo una fuerza, sino que el Espíritu Santo, por así decirlo, trae poder consigo mismo. Y, por así decirlo, vamos a ver. Bueno, ya hablamos un poco del soplo y bueno, ese es el argumento de don Henry que tengo acá. Sobre la otra parte apunté otros puntos bastante interesantes, entonces ese sería mi refutación al argumento de don Henry. Otro. No, esto es de la parte siguiente, entonces eso Te sería. quedan 2 minutos, Dani. 2 minutos. Ok, acabo de recordar algo. Don Henry dice que para los apóstoles era algo desconocido esta triple persona. La fórmula bautismal, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en todos los manuscritos serios que existen, entonces, o sea, eso no es una adición al texto. Claramente se denotan 3 personas. Otro pasaje interesante es 1 Corintios capítulo 6, capítulo 12, versículo 4 al 6, donde narra de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, una persona. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando hablamos del Señor, hay que recordar que el Señor es Cristo, porque hay un solo Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y dice, y hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todos es el mismo. 3 personas diferentes. Ahí claramente identificadas las unas de las otras. Entonces vemos que según estos pasajes, hay una coalición de 3 personas diferentes, distintas la una de la otra. Esta coalición la podemos ver también en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. También en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 lo menciona que hay 3 personas y hay un montón de pasajes que mencionan la triple personalidad, o sea, las 3 personas que conforman a un solo Dios. Se nos fue Alex, entonces voy a cortar acá. Eso sería un Henry. Listo, muy bien. Esta siguiente parte son 10 minutos. Son 10 minutos, entonces si quieres lleve el cronómetro, yo también lo llevo aquí. Listo, cuando yo empiece a hablar. Listo, cuando yo empiece a hablar, entonces. Bueno, muy bien. Listo, ya. Ok. Bueno, entonces seguimos con los 10 minutos de contrarrefutación. Bueno, entonces, Dani, pues, presentó anteriormente, pues, en su argumentación algunos textos que no alcancé a refutar, que es Juan 14:16, Juan 14:16, donde, pues, al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Y entonces, pues, leámoslo. Dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Entonces, Dani dice, mira, otro consolador, es decir, otro ser, ¿sí? Para que esté con ustedes ¿Me para escuchan? siempre. Sí, ya empecé. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, Dani cita estas palabras de Jesús para enseñar que el Espíritu Santo es un ser divino, ¿sí? Sin embargo, pues, Dani, eso no es cierto. ¿Qué Veamos tiempo aquí llevas, Henry? Nada más dime, ¿qué tiempo llevas? Bueno, un minuto. Ya, sigo. Ok, perfecto, continúa. Bueno, entonces, Adelante. bueno, sí, ya. Cita esta palabra para enseñar que el Espíritu Santo es un ser divino, ¿sí? Sin embargo, pues no es cierto, Dani. Hay que leer atentamente lo que dice las palabras de Jesús. Observe que Jesús le llamó otro consolador. Jesús, cuando estuvo en la tierra, consoló a sus discípulos con las promesas del reino de Dios y les dijo que rogaría al Padre para que le diera otro consolador, el cual estaría con ellos después de que Jesús se fuera al cielo. La palabra otro utilizada ahí por Jesús es la palabra griega alos. La concordancia Strong dice de alos es diferente de otra parte.
Por lo tanto, como se puede dar cuenta, Dani, Jesús no se refería a otra persona igual a él, sino se refería a otro diferente a él, pero no necesariamente tiene que ser persona o ser. Y ese otro diferente a él era el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia también habla de espíritu de mentira. Y no con eso vamos a decir que el espíritu de mentira entonces sea una persona o un ser espiritual, ¿cierto? Es muy importante, eso es muy importante que usted lo entienda, Dani. ¿Mm? Entonces, ese otro diferente a él era el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, el cual es el poder del Altísimo, tal como dijo Jesús. Por consiguiente, Dani, ese pasaje no está hablando de ningún ser divino, ninguna tercera persona, una Trinidad, sino del Espíritu o poder de Dios, el cual estaría en sus discípulos. Y esto sucedió cuando Jesús, después de resucitar, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, es decir, el poder de la fuerza de Dios. ¿Mm? A través de ese poder de la fuerza de Dios es que Jesucristo iba a estar con nosotros. Dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Sí? En sentido espiritual, es decir, a través de su poder, porque Jesucristo no ha venido por segunda vez. ¿Ah? Muy importante, pues, entender eso, ¿no? ¿Ah? Lo mismo sucede, pues, con otros textos, como Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Mm? Jesús en ese pasaje le llamó al Espíritu Santo el Consolador, ya que el poder de la fuerza de Dios consuela a todos los discípulos de Jesús que pasan por aflicciones o tribulaciones. ¿Ah? Y observe atentamente, Dani, que ese Espíritu Santo lo envía Dios el Padre, y ese Dios Padre quien nos enseña todas las cosas y nos hace recordar lo que Jesús dijo. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, esto para tener en cuenta, ¿no? ¿Mm? Bueno, después Dani me habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Sí, que entonces cuando Jesucristo dijo que cualquier cosa que se hable en contra de Jesús, estoy parafraseando, será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, pues, los trinitarios en general, pues, acusan pues a los cristianos de que blasfemamos contra el Espíritu Santo por negar que sea una tercera persona divina. ¿Ah? Pero lo que pasa es que no leen el contexto. ¿Qué significa blasfemar? ¿Será que es negar que el Espíritu Santo sea un ser divino? Fíjate, Dani, lo que dice Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sí? Es decir, lo estaban acusando que estaba expulsando los demonios en nombre del príncipe de Belcebú, ¿no? Y después él dijo, pero yo sí por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Ah? Y después, más adelante, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, Dani, observe bien este pasaje. Los fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar los demonios en el nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Luego dijo Jesús que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Ah? O por el dedo de Dios, como ya vimos anteriormente. ¿Ves? Cuando dice el dedo de Dios se refiere pues a un hebraísmo, indicando el poder de Dios, la autoridad de Dios. ¿Ah? Entonces, observe muy bien que en la versión de Mateo dice que los expulsaba por el Espíritu de Dios. ¿Ves? Muy importante entender esto. Entonces, ¿en qué consistía la blasfemia? Así como para redondear la idea, por el tiempo. En que, pues ellos estaban acusando de que estaba expulsando los demonios en el nombre del Espíritu de los demonios, el príncipe de los demonios Belcebú, cuando realmente estaba expulsando a los demonios, ¿sí? Por medio del Espíritu o el poder o la energía divina que procedía de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, no es otra cosa, ¿sí? Es que a veces queremos agregarle cosas a las Sagradas Escrituras que no dicen. La Biblia no dice no vayáis más allá de las Escrituras, ¿sí? ¿Ves? Y si alguno habla conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Después,
Dani pues utiliza pues el texto este de Mateo 28, 19 para decir, hablando de la gran comisión, ¿ah? Que pues la gran comisión que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dani, ¿sabía usted que el Evangelio de Mateo primero fue escrito en hebreo? ¿Sí? Y hay un evangelio que se llama el Evangelio hebreo de Chentab. Y en ese evangelio no aparece bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual evidencia que es una corrupción posterior del texto. De hecho, aquí la Biblia de Jerusalén, en una cita de pie de página, fíjate lo que dice Dani, muy importante, y los católicos son trinitarios. Y fíjate lo que dice. ¿Ah? El libro de los Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús. Hay varios textos, ¿no? Más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva. Entonces, fíjate que esta misma Biblia, gracias, Alex, gracias. Fíjate que esta misma Biblia... 2 Biblia, minutos, Henry, 2 minutos. Ya, gracias. Fíjate que esta misma Biblia, la Biblia de Jerusalén, que es católica, los católicos son trinitarios, son honestos al decir de que esa fórmula bautismal trinitaria era desconocida, ¿ah? En la iglesia pues apostólica, ¿ves? Entonces, esto es muy importante que usted lo entienda, ¿sí? Además, cuando usted analiza textos como Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48, Hechos 22:16, se puede dar cuenta de que los apóstoles bautizaron fue en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? No en el nombre de ninguna Trinidad. Entonces, ¿desobedecieron el mandato? No, no lo desobedecieron. Eso es un indicio de que ese texto de Mateo 28, 19 es una corrupción posterior del texto, un texto falsificado, adulterado, ¿sí? Para favorecer la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Muy importante esto, entender esto, ¿sí? Y sí sabía Dani que los pioneros adventistas no tenían ese concepto del Espíritu Santo. No creían en ninguna Trinidad. Pues los pioneros adventistas, este no es el tema de nuestro debate, pero eso es como para que lo investigue. No lo creían. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En los anuarios de 1880 y pico hasta 1930, no aparecía, no se catalogaba, clasificaba al Espíritu Santo como una persona, sino como el poder de Dios. Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí termino mi contrarrefutación. Ok. Muy bien, Henry. 10 minutos exactamente. Vamos ahora con lo que sería la contrarrefutación de Dani. Los últimos 10 minutos de contrarrefutación. ¿Estás listo, Dani? ¿Estás listo, Dani? Listo. Ok, adelante. Gracias, vamos a empezar. Bueno, en la refutación anterior de Don Henry, si el pasaje habla de capacidad de raciocinio, Hechos capítulo 15, versículo 28. O sea, el pasaje es claro, o sea, ahí no hay metáfora, ahí no hay nada, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Don Henry antes mencionaba mucho sobre las metáforas literarias que hay en la Biblia, por ejemplo, o sea, lo que yo he visto, o sea, bueno, principalmente la Iglesia y el Camino no encontré mucho, pero Testigos de Jehová es que, por ejemplo, en Proverbios habla de la sabiduría, que camina, que habla, pero esos son libros poéticos, o sea, no podemos aplicar la misma regla de 3 a cartas específicas de Pablo, donde él está utilizando un lenguaje distinto, o sea, por eso mismo es que, o sea, hay un pasaje, por ejemplo, en Job, que habla de que el Espíritu del Señor me hizo, o sea, no lo utilicé, aunque el pasaje es muy claro, para no ser inconsistente con esta parte. Entonces no podemos aplicar la misma regla de 3 para decir, bueno, es que en ese tiempo, es que aquí hay metáforas literarias y allí no, o sea, porque no hay ningún indicio
no hay ningún indicio de que ahí haya una metáfora. ¿Dónde sí hay una metáfora? Por ejemplo, donde decía que el dedo de Dios, ahí don Henry antes lo mencionó, que es una metáfora al poder. Es una metáfora al poder de Dios, ¿cómo le explico? Entonces, ahí sí hay una metáfora y sí hay un indicio. O que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, o sea, eso es una metáfora, claramente, porque, o sea, ya no hay nada que se esté derramando así literalmente. O sea, se ven que son metáforas, pero, o sea, en pasajes claros y pasajes concisos, por ejemplo, en todos los pasajes de Juan, no hay indicio de que haya metáfora. Romanos 8:27, otro punto que habló don Henry, se refiere solo a se está refiriendo al pasaje de Jesucristo. No hay indicio de eso. No hay indicio de eso, entonces, ¿por qué? Porque claramente dice Pablo, el Espíritu intercede. Pablo identifica y Pablo es muy claro en separar la figura del Espíritu con la figura de Jesucristo. O sea, es algo que está muy presente en las epístolas de Pablo. Don Henry menciona que el único que intercede es Jesús, pero obvia un detalle que es que, o sea, la Biblia lo que dice es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Mediador, no intercesor. Aquí está hablando de la función de interceder. Entonces vemos también aquí que Jesús sí puede interceder por cada uno de nosotros y el Espíritu Santo también. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo intercede claramente. Otro detalle que vi en la presentación de don Henry es que dice que Pablo compara al Espíritu Santo con un sello. Esto es un error a la vista del pasaje. Volvámoslo a leer. Efesios 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. O sea, no es que sea un sello, sino que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una discrepancia. O sea, no es que el Espíritu Santo sea un sello, sino que el instrumento que Dios usa para sellarnos es el Espíritu Santo. Nosotros como Iglesia Adventista, en paréntesis, nosotros consideramos que el sello de Dios es el sábado. Pero, o sea, esa es una metáfora que no está bien aplicada tampoco. Entonces vemos ahí algunos puntos interesantes. O sea, los pasajes de Hechos que yo mencioné y los pasajes de Juan, no hay indicio ahí de figura literaria. No hay ningún indicio. ¿Dónde sí hay una figura literaria? Otro ejemplo, en el bautismo de Jesús, el Espíritu de Dios bajó como paloma. Ahí sí hay un indicio de figura literaria. O sea, pero en esos pasajes dice que el Espíritu habla, que el Espíritu intercede, o sea, no hay ningún indicio, no hay ninguna palabra, no hay ninguna señal de que allí haya metáforas. Y es un argumento que tanto los testigos de Jehová y como otras iglesias antitrinitarias utilizan, que es que son metáforas, que son figuras literarias, que son, o sea, no hay indicios ahí en el pasaje. Hay indicios en el Antiguo Testamento. Eso sí hay indicios, que los montes hablan, es poesía, es algo poético. Que la sabiduría clama de las calles, ahí sí, porque es algo poético. Que el Espíritu Santo bajó como paloma, sí, porque hay una palabra que me indica que es como paloma. Que el Espíritu Santo se derramó, está utilizando una figura literaria extraída del libro de Joel, donde se compara al Espíritu Santo como lluvia. Ahí sí hay figuras literarias, pero cuando habla de la personalidad del Espíritu Santo no hay ninguna personificación. Ahí no hay ninguna personificación y no hay indicio de tales cosas. Entonces podemos ver esos detalles que son bastantes. Como antes mencionaba en mi argumento, Pablo sabía, y es algo que don Henry mencionó, Pablo distinguía entre las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era algo que Pablo lo tenía clarísimo. Otro pasaje que podemos leer de eso es Efesios capítulo 4, versículo 4, dice: porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, también como fuiste llamados a una sola vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea, Pablo identifica ahí a las tres personas y las muestra como personas diferentes.
Otra parte que don Henry menciona es Juan 14:16, donde se habla de otro consolador y utiliza, dice que la palabra jalón es verdad, hágame la seña. Ajá, que la palabra jalón es diferente de otra parte, pero, o sea, las mismas concordancias dice que es diferente, sí, de otra parte, pero es de la misma clase. Eso es un detalle importante que se está obviando. Es diferente de otra parte, si es alguien diferente, es otro ser, por así decirlo. De hecho, hay una herejía que se está levantando, que es que el Espíritu Santo y Jesús es la misma persona. Eso es otro tema totalmente diferente. Pero dice que es diferente a otra parte, pero es de la misma clase. Y entonces, o sea, volvemos al pasaje de esta, de, de Isaías, donde dice que el Espíritu, que Dios consuela. Y la palabra paráclito, vuelvo a mencionar, la palabra paráclito es la que se utiliza en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ambos son consoladores. Entonces, ambos cumplen una misma función. En la parte final de esta última contrarrefutación que dio don Henry, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en Hechos, capítulo 10, versículo 29, Hebreos, disculpen, ando ahorita la cabeza hecha en lío, dijo, Hebreos 10, 29. 2 minutos, Dani. Sí, claro, Hebreos 10, 29 dice que con mayor castigo merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene impura la sangre del pacto, en la cual santificado y afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu puede ser afrentado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, algo que yo quería aclarar de eso, o sea, de don Henry, yo no conozco a nadie serio que diga que es negar que el Espíritu Santo sea Dios. Si usted lo ha escuchado, déjeme decirle que esa persona no es seria. Para mi persona y para la Iglesia Adventista, la blasfemia contra el Espíritu Santo es desoír esa voz del Espíritu Santo voluntariamente. Entonces, eso es parte. Y la última parte que quería resaltar de don Henry, ataque a la fórmula bautismal, que si hay un ataque, el evangelio según Shentov no es verídico, ese evangelio es muy posterior. Eso es un detalle que quería resaltarle. ¿Por qué resalto esto? Porque, o sea, está bien, Papías dice que Mateo escribió en hebreo, pero lamentablemente ese evangelio se perdió. El evangelio Shentov es una traducción del Mateo griego que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 23, él dice que, ¿cómo le explico? Shentov dice, y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Si ese evangelio fuera verídico, no tendría que decir esa frase. Es uno de sus tantos ejemplos. Entonces no es seria esa acusación de que es algo añadido. Todos los manuscritos mencionan la fórmula bautismal claramente en todos sus manuscritos. O sea, ningún manuscrito serio que tengamos no pone la fórmula bautismal tal como la pone el Evangelio según Shentov. Entonces es un detalle interesante que quería resaltar. Muchísimas gracias. Tiempo. Muy bien, 10 minutos exactamente, Dani, gracias. Bueno, pues hemos llegado a la parte de la final de las contrarrefutaciones. Ahora nos quedan los 5 minutos de resumen. Aclaro, pueden usar esos 5 minutos igual para poder refutar algún punto que pues, quieran tomar en cuenta. No sé si Henry, ¿ya estás listo para tus 5 minutos? Espera para cuadrar aquí mi cronómetro. Ok. ¿Listo? Ok, adelante. ¿Listo? Ya. Sí, adelante. Bueno, muy bien. Muy bien, hay que aprovechar estos 5 minuticos porque se pasan rapidísimo. Bueno, muy bien. Hay un texto que demuestra de una manera irrefutable que el Espíritu Santo no es una persona divina, porque si fuera una persona divina, entonces no diría esto. Romanos 8:9. Apaga el micrófono, por favor. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahí se está hablando del Espíritu de Dios que mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
¿cómo así? Entonces, aquí se habla de dos espíritus santos, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Entonces, ahí ya no estaríamos hablando de una, de una trinidad, sino una cuatrideidad, ¿cierto? Porque ahí se está hablando de dos. Entonces, en fin, que el Espíritu de Dios y después el Espíritu de Cristo. ¿Mm? Algo para tener en cuenta, ¿no? ¿Ah? También, si el Espíritu de Dios o Espíritu Santo es, como Dani enseña, y el adventismo, que heredó del catolicismo, por supuesto, esa doctrina, que eso es la tercera persona de Trinidad, entonces el alma de Dios vendría a ser también una cuarta persona de la cuatrideidad, porque la Biblia dice que el alma de Dios aborrece al malo, Salmo 11:5. El alma de Dios se venga, Jeremías 5:9. El alma de Dios se aleja, Jeremías 6:8. El alma de Dios ama, Jeremías 12:7. El alma de Dios recuerda, Lamentaciones 3:20. Pero en realidad es Dios quien siente eso. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo tiene, como Dani pues afirmó a lo largo del debate, que tiene emociones, mente, raciocinio, como si fuera una persona que se contrista, se entristece, ¿sí? Pero fíjate que la Biblia también habla del alma, entonces ya no hablamos de tres, sino de cuatro personas de la cuatrideidad. Algo para tener en cuenta, ¿sí? Ahora, prueba el hecho de que el Espíritu Santo se le personifique en la Biblia, que este realmente sea una persona. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio. Dani me dijo, no, pero es que usted está utilizando libros poéticos, salmos, proverbios y todo eso, esos libros poéticos que no se pueden traer a colación. Entonces vamos con el mismo Nuevo Testamento. Dice, primera de Juan 5, 7, 8 dice, y tres son los que dan testimonio, 2 puntos, el agua y la sangre. El agua y la sangre dan testimonio, y el espíritu, ¿no? Entonces, el agua y la sangre. 2 minutos, también... Henry. No, son 5, me faltan 2. Espere. No, está mal, mire. Mira, aquí yo llevo el tiempo. 3 minutos. Mira. Sí, por eso te digo, te faltan 2 minutos, adelante. 2 minutos bueno, te quedan. Me dijiste 1 minuto, listo, ok, muy bien. Sigo. Bueno, también, entonces, el espíritu y el agua, el espíritu, el agua y la sangre dan testimonio. Entonces, el agua y la sangre son personas también. Dani dice que el Espíritu Santo es una persona porque habla. Ahí la Biblia dice en algunos pasajes, apártame, Bernabé y todo eso, ¿sí? Pero en Lucas 19:40, y Lucas no es un libro poético, dice, las piedras hablan. Entonces, ¿las piedras son personas, Dani? Dani dice que el Espíritu Santo es una persona porque el Espíritu Santo enseña, ¿sí? Pero Job 12:8 dice que la tierra enseña, y la tierra es una persona. Romanos 8:14, no, es que el Espíritu Santo guía, dicen los trinitarios, pero Proverbios 8:20 dice que la sabiduría guía, y la sabiduría no es una persona. Romanos 8, bueno, hay un texto donde que me citó Dani, donde dice que el Espíritu gime, ¿sí? Intercede con gemidos indecibles, ¿cierto? Es una persona. Pero Romanos 8:22 también dice que la creación gime, y Romanos no es un libro poético, ¿no? Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece. Y Dani dice, no, es una persona. Pero Efesios 4:30, Isaías 3:26 dice que las puertas se entristecen. Entonces, ¿las puertas son personas, Dani? Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo dijo, apártame, Bernabé, y a Saulo para la obra. Pero Jueces 9:15 dice que la zarza dijo a los árboles, y en verdad me ungís por rey sobre ustedes. Entonces, Dani, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio, habla, enseña, guía, gime, se entristece, y dice algo, estas acciones son tan solo personificaciones o prosopopeyas muy comúnmente utilizadas en el lenguaje bíblico, no solamente en los libros poéticos. Son figuras literarias que consisten en atribuir propiedades humanas a una cosa, a un objeto. Tiempo. Listo. Tiempo. Muy bien, 5 minutos exactamente. Gracias, Henry. Ahora apágame tu micrófono. Vamos a escuchar los últimos 5 minutos de Dani. ¿Estás listo, Dani? Sí. Adelante, Dani. Sí, bueno, quisiera resumir. Voy a utilizar 2 minutos menos para resumir pero los primeros 3 vamos a refutar un poquito de las cosas.
Romanos 8:9 hablan de 2 Espíritus Santos, eso es una transgiversación del texto. Ojo lo que dice el pasaje, dice, pero vosotros los que viven según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, claramente está hablando, hablando del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es la misma cosa. Es una transgiversación del pasaje, porque habitar el Espíritu de Dios en nosotros y tener el Espíritu de Dios evidentemente es lo mismo. Me estaba hablando de otras comparaciones, pero es que, o sea, en esos pasajes se ve claramente que son comparaciones, o sea, vemos, por ejemplo, o sea, me está mencionando que, por ejemplo, la creación gime, y dice que sufre, dice que todas las criaturas gimen a una y sufren dolores como de parto. O sea, eso es una comparación muy claramente porque Pablo está mencionando que, que toda la creación va a ser liberada y que vienen acá y, o sea, estamos sufriendo todos por culpa del pecado. O sea, es una comparación simplemente. Las piedras hablan, otro pasaje de los que puedo apuntar, el pasaje no dice que las piedras hablan. Dice, si estos se callan, las piedras van a hablar. O sea, es una comparación, o sea, ahí hay una hiperbolización de parte de Cristo también, que, o sea, si estos no van a hablar, o sea, aquí está entrando alguien tan grande que alguien va a tener que hablar, alguien va a tener que decir. Entonces las piedras van a hablar. Si estos no hablaran, o sea, pero hay una hipérbole claramente. Tres dan testimonio, el agua, el espíritu y la sangre, y estos tres están de acuerdo, pero las tres son representaciones del Espíritu Santo. Viendo ese pasaje a profundidad, dice que si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. O sea, está hablando de un testimonio mediante el Espíritu, mediante el agua y mediante la sangre de Cristo Jesús. O sea, es un testimonio implícito que está ahí. Son pasajes que, o sea, que se están sacando fuera de contexto y los otros, por ejemplo, habla de Salmos y de Jeremías, que los montes hablan, que las puertas claman, o sea, pero como les digo, o sea, eso es parte del lenguaje poético de los Salmos, parte del lenguaje poético de todos, o sea, de todo eso. No hay una razón para creer que como le explico, para que creer que esos pasajes son literales. En cambio, para los pasajes sobre el Espíritu Santo sí hay una razón más que fuerte, porque el mismo apóstol Pablo habla de 3 personas. A manera de resumen, bueno, primeramente agradecer a don Henry, o sea, muy respetuoso su debate, o sea, muy buenos argumentos, sinceramente. Muchos los desconocía, entonces agradecerle completamente a don Henry. Bueno, vemos que o sea, a través de toda la Biblia, el Espíritu Santo está ahí presente, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo está presente con características humanas y donde claramente se identifican a las 3 personas, como ese pasaje de 1 Corintios 12, el 4 al 6, que se identifican a las 3 personas, o en la fórmula bautismal que se identifican a las 3 personas, o en 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que se identifican a las 3 personas. Ahí están siempre presente. Ahí está el Espíritu Santo presente en la creación siempre. El Espíritu Santo, nosotros le oramos al Padre en el nombre de Cristo, pidiendo el Espíritu Santo. Inclusive en la oración está presente el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo, o sea, es innegable que a través de toda la Biblia, que a través de todos los pasajes del Nuevo Testamento que lo mencionan, se habla del Espíritu Santo como una persona, como alguien que está ahí presente, ayudándonos con nosotros. Esa persona que dejó Cristo cuando Él se fue a los cielos. Esa persona que es diferente, o sea, una persona diferente a Cristo, pero es de la misma clase. Ese consolador. Entonces nosotros debiéramos aceptar a ese consolador para cada uno de nosotros. Vimos un montón de pasajes donde se probó que el Espíritu Santo tiene capacidad de raciocinio. El Espíritu Santo da el testimonio a quien Él quiere, como Él quiere, le da los dones. Un montón de pasajes. Entonces, considerémoslo y les agradezco por su tiempo. Muy bien, pues bueno, ya hemos llegado a la parte final del debate. Ya ambos
expusieron sus creencias, expusieron sus argumentos. Ahora vamos con el minuto de despedida de cada uno. Adelante, Henry. Bueno, primero que todo, agradecer pues a Dani por esta oportunidad, ¿no? De poder compartir estas dos posturas que son muy diametralmente opuestas. Son dos entendimientos diferentes de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Lo hicimos con altura, con respeto, como dos caballeros, ¿sí? Entonces, ahí es donde se pueden llegar a grandes conclusiones, ¿no? Ahí es cuando un debate se torna edificante para el oyente, en la medida en que el oyente pues escucha, toma apuntes, busca en la Biblia y dice, mire, esta es la postura que me convence. El Espíritu de Dios, ese poder de Dios es el que guía toda la verdad y el que convence, el único que convence de pecado, justicia y juicio. Gracias también a Alex por haber servido de moderador en este debate y a todos los oyentes, un saludo de gracia y paz. Muy bien, Henry, gracias. Ahora vamos con lo que sería el minuto de Dani. Igual, Dani, tienes un minuto para despedirte. Adelante. Sí, de la misma manera agradecerle a don Henry su tiempo, muchísimas gracias. Como le dije, aprendí mucho, sinceramente aprendí mucho, o sea, de usted. Y eso es lo importante de un debate, o sea, no es demostrar quién tiene la razón o no, eso es lo menos, sino aprender al fin y al cabo, y o sea, agradecerle completamente. Y o sea, también eso que usted mencionaba, que logramos tener un debate de altura, o sea, cuesta mucho, hay veces, logramos tener un debate de altura y le agradezco a usted también por eso y por este espacio bonito. A Alex por el espacio, por estarme invitando también, le agradezco. Y bueno, totalmente agradecido con las personas que nos vieron, con las personas que van a ver el video. Y bueno, a seguir estudiando la Biblia, no lo sabemos todo. Solo, o sea, hay que aprender, seguir aprendiendo de Dios y ese es el propósito de todo. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ambos. Saludos a Henry Jane y a su familia hasta Bucaramanga, Colombia. Saludos a Dani y su familia hasta Costa Rica. Desconozco qué parte de Costa Rica. Bueno, saludos. Y bueno, saludos a los que estuvieron presentes. Saludos a los que estuvieron ahí presentes. Y nos vemos en el próximo debate. Adiós. Adiós. Adiós.